La supremacía de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. Dice la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Porque cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que eras en otro tiempos extraños y enemigos de vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, en medio de la muerte, por medio de la muerte, perdón, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Si es si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén y amén. Bien, esta carta a los colosenses sabemos que fue escrita por Pablo, y es importante que comprendamos lo que estaba sucediendo en esta congregación. La ciudad de Colosas como tal era una ciudad que tenía la mezcla de gentiles en su gran mayoría y algunos judíos. Pues así como era, la ciudad también sucedía en la iglesia. La iglesia era parte, algunos judíos y otros eran gentiles, es decir, nacidos fuera de Israel, no dentro de la genealogía israelita. Y esto componía entonces aquella iglesia entre gentiles y judíos. Y ellos estaban siendo amenazados fuertemente por una herejía, una falsa doctrina, que era de gran peligro, como lo son todas las falsas doctrinas, como son todas las herejías. Y de ahí viene de ellos, se conoce más adelante con el nombre de gnosticismo. ¿Y qué era lo que decían estas gentes que hoy conocemos como los gnósticos? Ellos decían que el espíritu es bueno, que Dios es bueno, que el espíritu es bueno, pero que la materia es mala. Y con esto lo que estaban era descalificando la misma palabra de Dios, y aún lo hacen quienes siguen esta falsa doctrina, porque entonces no están reconociendo que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y sabemos que Jesucristo es bueno en su plenitud, porque Él es Dios. Y con esto se estaba buscando desviar la iglesia de Jesucristo hacia unas enseñanzas no bíblicas. También ellos creían o decían, promulgaban que había un secreto muy por encima de las sagradas escrituras, es decir, para ellos no era suficiente la Biblia, los escritos que tenían en aquel entonces, sino que era necesario que una fuerza más allá de las escrituras, una iluminación, y se necesitaba solo aquel que era iluminado por esa fuerza superior, repito, aparte de las escrituras, quien tuviera esa iluminación, entonces ese sería quien iba a ser salvo. Y eso hasta hoy se enseña en el gnosticismo. Ellos dicen, piensan que necesitan una parte superior distinta y una fe superior en un poder extrasensorial, porque manejan más el tema de la extrasensorial, y se apartan de las escrituras. Y con esto ponen el centro ¿en qué? En la mente humana, en el espíritu humano, en las filosofías humanas, y esto procede del maligno.
¿Para qué? Para desviar a las personas de la fe verdadera, la fe que es en Cristo Jesús. También manejaban aspectos del legalismo judío, es decir, como en aquella ciudad habían algunos judíos, entonces dentro de este gnosticismo manejaban las prácticas de la circuncisión, las tenían como necesarias para salvación. Era necesario para ellos y enseñaban que tenían que practicar los rituales, las ceremonias y vivir las festividades, vivir el día de reposo. Todo esto lo hacían en una mezcla completa de unas creencias que no son bíblicas y que están apartadas de la realidad. Por ejemplo, también tenían y practicaban la adoración a ángeles y tenían una gran cantidad, promulgaban una gran cantidad de creencias y experiencias prácticas místicas. ¿Qué es esa mística? El misticismo de aquellas personas que decían en aquel entonces que ellos tenían esa comunicación con Dios o con ese ser superior, que ellos eran los iluminados y que a ellos se les había revelado uno u otra enseñanza, cuando ya sabemos en el día de hoy que la Biblia está totalmente completa. Y podríamos decir entonces por qué es importante esta carta de los Colosenses hoy día para nosotros, para esta época, para la iglesia cristiana. Y la respuesta es exactamente esa, que tenemos los mismos peligros que estaban viviendo en Colosas. En este tiempo también existe esta herejía y muchas personas están siendo atraídas allí, principalmente por el tema del misticismo, porque a las personas les gusta escuchar a aquellos que dicen que han tenido una visión, les gusta escuchar a aquellos que dicen que tuvieron un sueño, que tuvieron una revelación, que fueron iluminados, que fueron transportados a un lugar o a otro. Y el peligro está que la gente, como les gusta escuchar eso, fácilmente se dejan arrastrar. Y la enseñanza que fue para ellos, guiada por el Espíritu Santo a través de Pablo, también es para nosotros, guiada por el Espíritu Santo para nuestras vidas, que no nos podemos dejar arrastrar absolutamente de nada de esto. Y no solamente de aquellos que están en el misticismo. También hay creencias que buscan que se debe invocar los ángeles, que se debe adorar a ángeles, lo cual es totalmente prohibido por la palabra de Dios. Está también en la enseñanza de gente que dice ser cristiana o de iglesias que dicen ser cristiana pero que no lo son. Y entonces invitan a la gente a invocar a la Virgen o a invocar a un santo, a invocar a un espíritu de una de las personas que murieron. Recordemos que Dios prohíbe a través de la Biblia invocar los muertos. Y ellos invocan los muertos. Y eso es un peligro que está en medio de nuestra sociedad, en medio de la fe cristiana, en medio de la iglesia de Jesucristo. Los que no son creyentes, los que no conocen la palabra de Dios, son arrastrados como ovejas que van al degolladero. Pero los que tenemos ya por gracia y misericordia, no es que seamos mejores que los otros, pero que por gracia el Señor nos ha permitido, nos ha abierto los ojos y nos ha permitido abrir la Biblia, debemos nosotros ser conscientes que eso es un peligro con el cual tenemos que luchar, contra el cual tenemos que luchar y advertir a las personas, a las familias, a los creyentes y a la nueva generación, que solo en la Biblia encontramos la verdad. Y eso es lo que expresa entonces la palabra de Dios en la carta a los Colosenses. En, lo, en los apartes que vamos a ver el día de hoy, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la deidad, la divinidad de Cristo, es decir, que Jesucristo es Dios. Y lo encontramos en el versículo 15 y 16 que acabamos de leer, dice la palabra del Señor, hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo dijo, quien ve al Hijo, ve al Padre. Entonces, claramente sabemos nosotros acá que para conocer la verdad, ¿a dónde debemos dirigirnos? Si queremos llegar delante de Dios, ¿a dónde debemos de ir? A la persona de Jesucristo. Porque Él es el camino para llegar al Padre y no es un camino como si hubiesen más. Él es el camino, es el único camino para llegar delante de nuestro Dios. Él es la imagen viva del Dios invisible, porque Dios es espíritu, pero Él, Jesucristo, se hizo hombre y habitó entre nosotros, tomó un cuerpo humano. Y entonces con esto vemos algo que es muy claro y que de una vez en pie contradice directamente Pablo
aquellos que niegan que Jesucristo vino en cuerpo. Porque estos gnósticos lo que dicen es que Jesucristo realmente nunca fue hombre, sino que siempre fue Dios divino, pero que nunca sufrió como hombre. Entonces están denigrando de la cruz, de todo lo que sufrió en la cruz, porque Él padeció cruelmente todo el castigo de la cruz. Él sufrió allí la ira de Dios, no podemos olvidar eso. Y entonces ellos están diciendo que no, esto no sucedió, sino que simplemente Él estaba allí, aparentando ser hombre, pero que realmente era un espíritu, lo cual no es cierto. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y dice que Él es el primogénito de toda creación. ¿Qué significa primogénito? Primogénito no quiere decir el primero, porque si leemos es el primero de toda la creación, y de esto se pegan las falsas doctrinas, dicen por una mala interpretación, por no acudir a los estudios serios de la palabra de Dios, dicen que Él es el primero que fue creado, y vamos a ver que definitivamente eso se sale de toda verdad, está por fuera de toda verdad. Cuando dice que Él es el primogénito de toda creación, es el más alto, el más grande en preeminencia, el más importante de todo lo que hay creado. Cuando veamos toda la creación, cuando miremos los cielos y la tierra, cuando miramos al cielo en una noche despejada y vemos todas las galaxias, ¿qué vemos? Decimos, esto realmente es maravilloso. Pues encima y por encima de todo está Jesucristo, mucho más grande es Él que toda la creación junta. A eso se refiere cuando dice Él es el primogénito, es el soberano, el más alto, el de más alto rango sobre toda la creación. Es decir, que toda la creación depende de Él. Versículo 16. Porque en Él fueran creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Importante. La creación, todas de la mano del poder de Jesucristo fueron creadas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, importante, y para Él. Es decir, Él es el Dios todopoderoso, el mismo Dios todopoderoso, porque solamente Dios tiene el poder de crear. Aún el diablo no puede crear, el diablo es un imitador, un falsificador. Él simplemente quiere aparentar algo como si él hubiera creado, como nuevo cuando ya el Señor lo hizo. Él simplemente desvía la atención, tergiversa las cosas para mostrar algo que no es. Pero todas las cosas fueron creadas por Jesucristo, fueron creadas las que hay en el cielo. Es decir, el mismo Señor Jesucristo creó los ángeles. Todos los seres celestiales fueron creados por Él. Y esto nos muestra algo que es muy importante y nos da un entendimiento de eternidad. Para comprender el tema de eternidad decimos la eternidad pasada y la eternidad futura. Pues antes que todo fuera, Cristo ya era, Dios ya era. Y después de todo lo que ha sido creado, siempre ha existido Cristo y siempre va a existir eternamente y por todos los siglos de los siglos. Entonces vemos acá que ¿quién tiene ese atributo, ese poder? Solamente Dios. Y aquí lo que está diciendo es que Cristo Jesús es Dios. Y es muy importante, ¿por qué? Porque nuestra fe debe estar afirmada, afianzada plenamente y completamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el primer aspecto que encontramos es la deidad de Cristo. La deidad, la divinidad, el poder de Cristo. En un segundo punto vemos todo el poder de la creación. Y vamos a mirarlo, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, el versículo 16 y el versículo 17 nos hablan del poder de la creación. En Él, no solamente Él las creó, sino que subsisten, permanecen por Él, por su poder, por su soberanía, por su palabra. Todo está sujetado y sustentado en Él. Y esto nos ayuda y nos enseña entonces que el mismo Señor, que es el Dios Todopoderoso, Cristo Jesús,
Él mismo tiene el poder para sustentar, para guardar todas las cosas. Solo en Él hay reconciliación con el Padre. Y esto es muy importante. Porque Él es la cabeza, dice el versículo 18. Miremos el versículo 18 en adelante. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este versículo 18 entonces nos habla que Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza, es decir, que Él está por encima como soberano de toda la iglesia. Somos su iglesia. Le pertenecemos a Cristo Jesús y le pertenecemos por dos razones que son irrefutables. Primero, Él tiene potestad sobre nosotros, tiene derechos por creación. Ya vimos en el versículo anterior que Él creó todas las cosas. Y como Él las creó, ¿a quién le pertenecen? A Él. Pero también nosotros como su iglesia le pertenecemos a Él. Él tiene derechos sobre nosotros, derecho de salvación. Como Él nos salvó, a Él le pertenecemos. La palabra dice que Él nos compró a precio de sangre. Entonces, ¿somos de quién? Somos de Él. Entonces, Él es el principal sobre todos nosotros. Él es el más grande. Nadie hay como Jesucristo. De hecho, Jesucristo, Dios sobre todas las cosas, y nosotros, la iglesia, todos somos iguales como hermanos en Cristo Jesús. En la iglesia no hay rangos, como quieren manejarlo y como lo conocemos en la iglesia popular, o más bien en la religión popular, porque no sé si verdaderamente sea iglesia de Jesucristo, pero en la religión popular que hay una gran cantidad de jerarcas, un dominio piramidal, donde el último área es el que tiene el control y todos los seres, todos los días para abajo, todos los hermanos son subyugados. No, en la iglesia de Jesucristo todos somos iguales y Él es la cabeza de todos. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Este que es el primogénito de entre los muertos igual. Él es el más grande en preeminencia. Él es el más alto en qué? En que Él resucitó para nunca más morir. Así seremos nosotros los creyentes, resucitaremos para nunca más morir. Pero Él sigue siendo el más grande de todos y sobre todos nosotros. Para que en todo tenga la preeminencia. Por eso hace el énfasis. Para que en todo Él tenga la preeminencia. Entonces aquellas doctrinas, aquellas enseñanzas que quieren desplazar la atención de que debe ser exclusivamente en Jesucristo, ahora llevan la gente para decir que una persona que murió está haciendo milagros y que a Él se le debe pedir, como lo hace nuevamente, digo y repito, respetuosamente, pero debe ser con el énfasis, que eso es lo que hace la religión tradicional. Que las gentes pongan la atención en hombres y mujeres que murieron y que por un decreto humano ellos le otorgan el título de santos y que ahora a ese santo se le debe pedir. Santos somos todos los cristianos y no por mérito propio, sino porque Cristo Jesús nos ha purificado en su sangre y Dios nos ha declarado santos. Es una santidad imputada, es decir, Dios nos ha declarado santos. Yo no puedo declarar santo a otro hombre, como un pecador insensato como yo puedo declarar santo a otro. En lo absoluto no se puede. Pero el que sí es santo, 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 nos ha dado a nosotros, nos ha imputado a nosotros el ser santos. Así que en todo Él tiene la preeminencia, versículo 19, dice la palabra, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Recordamos las palabras que fueron escuchadas cuando Jesucristo, en el bautismo de Jesucristo con Juan. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pues esa plenitud del agrado de Dios está en Cristo Jesús. Él, el mismo Padre, se agrada en Él de que el Hijo haya sido quien haya venido a rescatarnos a nosotros. Y por eso Él se agrada que Él, siendo Dios, se haya hecho hombre conforme a la voluntad del Padre y en todo, siendo obediente en todo, hasta lo sumo, hasta la cruz. Y esto es lo que le agradó al Padre. Por eso es que Él tiene complacencia en Él. Dios no tiene complacencia en nosotros. Dios se complace si estamos en Jesucristo. Ahí se complace Dios.
de que estemos en Jesucristo, se complace en Jesucristo, y si nosotros estamos en Él, se complace porque estamos en Él. Pero Él se complace en Cristo, no en nosotros. Porque es que si empezamos a atribuirnos cosas que Dios no nos ha dado, es como si tuviéramos virtudes, como si en nosotros hubiera algo bueno por el cual Dios pudiese alegrarse. Cuando entendemos bíblicamente que solo en Cristo Jesús podemos ser nosotros aceptados para aceptos para el Padre. Versículo 20. Entonces dice la palabra del Señor, solo en Él hay reconciliación. El primer punto que veíamos, la deidad de Cristo. El segundo, el poder de Cristo sobre toda la creación. Y ahora miramos la reconciliación. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo Jesús nos ha reconciliado con el Padre. El Padre no tenía que reconciliarse con nosotros. Dios no tenía, ni tiene, ni tendrá que reconciliarse con nosotros. Nosotros teníamos que ser reconciliados con el Padre, pero nosotros no teníamos cómo reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Nosotros no teníamos cómo reconciliarnos con un Dios santo, soberano y justo. Nuestras injusticias nos apartaban totalmente de Él. Cristo Jesús es el que por medio de Él somos reconciliados. Por eso dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Todo, absolutamente todo es reconciliado en Cristo Jesús, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso es que es muy importante. Es a través de Jesucristo, no hay otra manera. Es solamente mediante la sangre de su cruz es que nosotros somos reconciliados con el Padre. Éramos sus enemigos. Ahora, Cristo Jesús murió por nosotros pecadores, los que somos creyentes, y a partir de ese momento, la misma sangre de Jesús, por la cual somos redimidos, quita de nosotros los pecados y ahora tenemos esa paz para con Dios. ¿Por mérito de nosotros? Absolutamente no. Por los méritos de Cristo Jesús, porque entregó su sangre en la cruenta cruz del Calvario. Entonces vamos mirando, vamos entendiendo, todo el centro es Cristo Jesús. No es el hombre no interviene como pretende enseñar el misticismo, los gnósticos, como quieren enseñar los testigos de Jehová, que no aceptan que Jesucristo es Dios. Ellos dicen que sí, que fue un gran profeta poderoso, pero no que es el Hijo de Dios, por tanto el mismo Dios entre nosotros. Y aquí vemos claramente que esta carta, este pasaje bíblico, nos muestran cómo definitivamente Cristo Jesús nos enseña la Biblia que Él es el mismo Dios. Y cómo Él nos ha reconciliado a través de su sangre, a través de lo que Él hizo. Y es que nosotros estábamos apartados de Dios, es decir, el mundo entero completamente está apartado de Dios y nosotros estábamos ahí, dice el versículo 21, porque dice claramente, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, es decir, pasado, antes de ser cristianos, antes de haber nacido de nuevo, antes de haber creído en Jesucristo, que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, antes de recibirlo como nuestro único Señor y Salvador. A eso se refiere en otro tiempo. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Tenemos que contarnos nosotros entre los privilegiados que por gracia obtenemos tenemos la fe que es en Cristo Jesús para perdón de pecados. Y Él nos ha limpiado, ya no somos enemigos de Dios. Cristo Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Versículo 22. Y en su cuerpo de carne, y aquí hace el énfasis, está hablando de Jesucristo, en su cuerpo de carne. Entonces los gnósticos y aquellos que dicen que Jesucristo no sufrió en la cruz porque Él era Dios y era Espíritu y era simplemente una apariencia que allí había un hombre, queda totalmente desvirtuada. En su cuerpo de carne, literalmente dice, no hay forma de contradecirlo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. ¿Delante de quién? De Dios. Entonces lo que nos está diciendo es, para que no dejemos la idea cortada, es que Cristo Jesús nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. O sea,
muere en la cruz y en su cuerpo de carne que sufre los azotes del castigo, a través de ese sufrimiento y a través de su muerte, por eso dice por medio de la muerte, ¿qué es lo que ha logrado para nosotros? Presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. ¿Quién nos presenta santos? Jesucristo. ¿Un hombre presentando a otro hombre distinto a Jesucristo? No. Jesucristo hombre presenta al resto de los hombres, digo hombres y mujeres creyentes. ¿Nos presenta qué? Santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, delante de Dios. Entonces vemos toda esa obra poderosa de Cristo Jesús en nuestro favor. Y es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque esto estaba escondido. Esto era un misterio, lo que se está revelando delante de nuestros ojos, lo que fue revelado en la persona de Jesucristo. Dice el versículo 23 en adelante, dice la palabra del Señor: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice, si verdaderamente permanecéis fundados, o sea, somos cristianos, si verdaderamente permanecemos ahí. No es que es por mérito, o sea, si yo me esfuerzo en permanecer, entonces voy a ser cristiano. No, lo que demuestra que soy cristiano es que permanezco firmes, bien fundados en la fe de Jesucristo, sin movernos de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Que Cristo Jesús nos resucitará entre los muertos y nos llevará delante de Él, para nunca jamás volver a morir. ¿Cuál es nuestra fe y la esperanza? Que delante de Dios ya estamos santificados. Esa es nuestra fe. Y que la esperanza es que vamos a estar delante de Él sin mancha, sin reproche. No habrá reproche en nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y entonces dice el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Que el Evangelio se predique, que más personas conozcan el Evangelio de la salvación por gracia, que esta fe la vivamos en el día a día en medio de nuestras casas, de nuestras familias. No es que a Cristo Jesús le haya faltado algo para que nuestros pecados fueran perdonados. No, no está hablando de eso. Lo que está diciendo es, el mismo Señor Jesucristo dijo, todo se ha cumplido allí en la cruz del Calvario. Lo que está diciendo es que Él nos ha dejado a los creyentes una responsabilidad, entre ellos Pablo. Pablo sufría en la carne, ¿por qué? Porque faltaba que muchas más personas conocieran el Evangelio, y esto fue una disposición en su divina providencia del Dios Todopoderoso. Es necesario que más personas conozcan el Evangelio. Versículo 25. Del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahí vemos claramente. Lo que falta es que anunciemos la palabra de Dios. Y entonces dicen, ese tesoro escondido, ese misterio escondido, versículo 26 y 27 dice la palabra del Señor. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál era el misterio escondido desde todos los siglos, durante todos los siglos pasados? Nadie jamás imaginó, nadie pensó, nadie jamás pudo haber tenido la más mínima sensibilidad de que el mismo Dios vendría, habitaría entre los hombres y estaría entre los gentiles, que el Evangelio sería predicado a los gentiles, que Él se manifestaría en medio de los gentiles. Ese era algo que nadie tenía presupuestado, ni siquiera los mismos judíos. De hecho, los menos que tuvieron este entendimiento fueron los judíos, los israelitas, porque ellos creían un pueblo exclusivo de Dios y que Dios nunca los iba a dejar de lado, como lo están haciendo en este momento por un corto tiempo, por un tiempo, los deja de lado para poner toda su mirada y su atención y tener un trato directo con los gentiles. Esto nadie lo tenía, repito, preestablecido, sino Dios. Ese misterio
del Evangelio es el que recibimos hoy. Es un misterio grandioso, cómo el mismo Dios se manifiesta a nosotros, sabiendo claramente que no pertenecíamos al pueblo de Israel, que no teníamos las promesas que le fueron dadas a Israel, que no teníamos los profetas que fueron enviados a Israel, que no se hicieron las señales y los milagros que se hizo directamente y puntualmente en el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios viene a nosotros en todo poder y gloria, y su gracia está siendo derramada entre nosotros. Entonces, ¿a dónde debemos prestar nosotros atención? A Cristo Jesús. No debemos prestar atención a aquellas filosofías que quieren distraer, de que tienen sueños especiales y unos sentires especiales que son guiadas simplemente por espíritus del maligno. Todas estas afirmaciones de ellos, de estas formas de entender la espiritualidad, son completamente apartadas de la palabra del Señor. Señales sensoriales que no tienen ningún poder ni ninguna validez. Entonces vemos que este misterio se ha manifestado, que es Cristo Jesús entre los gentiles. Y es una sabiduría. Son los tesoros de la sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios es la que nosotros debemos buscar. Nosotros debemos anhelar encontrar la sabiduría en la palabra de Dios, en la Biblia. Ya hemos conocido en dónde está la plenitud de la deidad, que Él está por encima de todo. ¿Por qué dirigir nuestra atención, nuestras miradas a estudiar lo que no es bíblico? Ese misticismo que tanto daño le está haciendo a esta sociedad. Mire, el Señor lo que nos dice es que pongamos todo, absolutamente toda nuestra actitud para conocer el misterio de la salvación, para conocer más y más el Evangelio. Entonces hemos visto, primero, la deidad de Cristo. Segundo, el poder de Cristo sobre toda la creación. Tercero, que solo en Él hay reconciliación con el Padre, que Cristo es el misterio que estaba escondido, Cristo manifestado a los gentiles. Y por último, entonces, o para que vamos terminando, que estos tesoros, vamos al capítulo 2, versículos 2, del 2 al 4. Miremos cómo dice acerca de estos tesoros escondidos. Dice, capítulo 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ya sabemos cuál era el misterio. Ahora vamos a introducirnos, a meternos más y más en las Escrituras para conocer más y más el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ese misterio es el evangelio de la salvación, y la salvación es un regalo, la salvación por gracia. El Señor nos está diciendo es que nosotros debemos siempre crecer, anhelar esas riquezas, pero no las riquezas de este mundo, sino del pleno entendimiento, para conocer cuál es la voluntad de Dios. Versículo 3 dice, en quien están, nuevamente hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Recordemos que terminaba el versículo anterior, dice, de Dios el Padre y Jesucristo, en ellos, porque Él es el mismo Dios. Y si vemos algo que es muy importante, este versículo nos dice que ellos son uno. Miremos porque dice, no dice en quienes están escondidos, como si fueran varios, sino como si fuera más de uno, sino que está hablando de Dios el Padre y de Cristo como uno solo en este versículo. Implícitamente lo vemos allí, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están escondidos todos la sabiduría, todos los tesoros de la sabiduría, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Recuerdan al principio cuando hablábamos del gnosticismo? Allí veíamos cómo ellos hablaban de que tenían que tener una experiencia mística, de que tenían que tener
una iluminación, una experiencia especial de iluminación para poder ser salvos, que solo aquellos que tenían esas experiencias iban a ser salvos. Pues aquí nos está diciendo la palabra de Dios que todo esto que nos está diciendo es ¿para qué? Para que no nos dejemos engañar con palabras persuasivas. Devolvamos al versículo 3 y allí está la esencia de esta enseñanza, que en Dios Padre y en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. Es decir, no tenemos que ir a buscar nadie experiencias extrasensoriales en lo absoluto, no. No tenemos que esperar que Dios nos ilumine en un sueño, no. No tenemos que esperar la manifestación de un ángel, no. No tenemos que ver nada absolutamente porque nuestra fe y nuestra esperanza es en Cristo Jesús. En Él están escondidos los tesoros. ¿Dónde tenemos que buscar los tesoros que son para vida eterna? En Cristo Jesús, en el Padre y en Cristo, es decir, en la Biblia. Y es allí donde debe estar centrada toda nuestra atención. Es allí donde debe estar centrada toda nuestra vida para buscarle más y más todos los días con ánimo, con entusiasmo, con dedicación y con toda certeza de que no necesitamos otro libro, de que no necesitamos otras experiencias a las ya bíblicamente narradas, de que no necesitamos nada distinto sino entregar nuestra vida, nuestro corazón a aquel Todopoderoso que dio la vida por nosotros. Comprender que solamente en Él hay salvación. Si nos devolvemos un poquito al capítulo 1, versículos 13 y 14, encontramos que solo en Cristo hay redención. También viene hablando de Cristo, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿De quién está hablando? De Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados en Cristo Jesús. Entonces, el Padre es el que está hablando allí, versículo 13, voy a repetirlo, dice, el cual, hablando de Dios, nos ha librado de las potestades de las tinieblas. ¿Cómo nos ha librado Dios de las potestades de las tinieblas? Poniéndonos en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús, nosotros significa que hemos sido trasladados de las tinieblas, del reino de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de su Hijo amado. Y dice cómo fue eso, versículo 14, por su sangre, porque solamente en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención, el perdón de los pecados es en su sangre. Y aquí es importante, nuevamente, teniendo en cuenta la introducción, que ellos tenían allí una mezcla con los judíos, con algunos judíos que manejaban el tema de la circuncisión, que guardaban muchos aspectos del legalismo, que para salvación tenían que hacer buenas obras, tenían que hacer rituales, ceremonias, festividades, guardar el día de reposo. No, aquí se encierra en este versículo. ¿Cómo tenemos el perdón de pecados? ¿Cómo obtenemos la redención, perdón? Por su sangre. Esa redención, ese pago que Él hizo, nos ha redimido, nos ha sacado y hemos obtenido el perdón de pecados por la obra de Él, no por las obras nuestras. Entonces miremos cómo el Espíritu de Dios nos va mostrando esa preeminencia de Cristo, esa supremacía de Cristo. ¿Y todo por qué? Porque lo que quiere el Espíritu de Dios, y podemos ir concluyendo con esto, lo que busca, lo que espera el Espíritu de Dios de nosotros es que tengamos el pleno conocimiento, que tengamos la certeza de que solo en Cristo hay salvación, que no necesitamos invocar ángeles, ni vírgenes, ni santos, ni hacer rituales, ni hacer procesiones, ni visitar santuarios, ni hacer riegos en la casa, ni buscar horóscopos, ni apostarle a la lotería, en lo absoluto. Fetiches que debemos de echar de nuestras vidas y entregarnos en espíritu, alma y cuerpo delante de nuestro Dios. Eso es lo que quiere Dios, que crezcamos en ese conocimiento. Entonces, para terminar, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor. Y esto lo podemos guardar como la conclusión para el día de hoy. Allí tenemos nosotros que poner la aplicación del texto a nuestras vidas. Porque dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la conclusión? Para que no nos dejemos arrastrar por estas falsas doctrinas, por estas falsas filosofías, por estos palabreros, por aquellos místicos que dicen que tuvieron una iluminación a las 3 de la mañana, para evitar caer en las trampas del maligno, para caer en el error del engaño. Es importante orar por nosotros y por los que están en nuestro entorno, para que crezcan en el conocimiento de la verdad, para que cada uno vaya creciendo en el conocimiento de Dios, dice el versículo 10. Y esto eso nos genera que vamos a llevar mucho fruto. Esto nos lleva a que vamos a honrar y a glorificar a nuestro Dios, para que con paciencia nosotros vamos creciendo día tras día en conocer a Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, el poder de Dios, no de nosotros, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros. Así que recordemos, ¿qué significa la supremacía de Cristo? El tema del título de hoy, la supremacía de Cristo. Supremacía de Cristo significa superioridad, suprema autoridad, hegemonía total, imperio eterno, omnipotencia. Esto es lo que el Señor nos ha regalado el día de hoy, la supremacía de Cristo. Amén y amén.